¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hoy quiero hablar acerca de las características de los evangelios apócrifos, de manera puntual de los evangelios apócrifos heréticos, es decir, los evangelios gnósticos. ¿Por qué es importante conocer esta diferenciación? Porque si bien es cierto, el gnosticismo como corriente antigua ha sido disuelta o eliminada, pero lo real es que en el siglo XXI sigue existiendo el gnosticismo bajo otros nombres, bajo otras teorías, bajo otros dogmas ficticios e inventados como son la nueva era, la New Age. Entonces es importante conocer cómo que los primeros cristianos fueron discerniendo, sabiendo, los padres de la iglesia fueron diferenciando qué cosa era de la revelación y qué cosa era una invención, qué cosa era contenido gnóstico, contenido herético que hacía daño y que hace daño a la fe verdadera. Es importante saber eso porque en el siglo XXI sigue existiendo gnosticismo y es importante saber combatir, saber entender la idiosincrasia gnóstica, la idiosincrasia, la forma de ver e interpretar la vida y a Dios finalmente, y que lo vende como una especie de verdad trascendente, ¿no? Entonces es importante saber eso. ¿Por qué resulta eso? Porque hace algunos días estaba compartiendo documentos gnósticos, documentos de evangelios apócrifos gnósticos, como el Apocalipsis de Pedro, así como el documento del Evangelio de la infancia de Jesús, según Mateo, según Tomás, perdón. Entonces, estos evangelios son apócrifos y a su vez son gnósticos. ¿Por qué hago esta aclaración? Y aquí va un poco lo primero que hay que saber. Número uno, ¿todos los evangelios apócrifos son heréticos? Pues no. Hay muchos evangelios apócrifos que no tienen contenido herético, que no tienen contenido gnóstico, más bien tienen contenido que refuerza la tradición apostólica, que refuerza la enseñanza dogmática, que refuerza, orienta o complementa o da una belleza plus, vamos a llamarlo así, a la tradición de nuestra fe. Por ejemplo, hay evangelios como la infancia de María que nos hablan acerca de quiénes son los padres de María, incluso sobre el nacimiento de la Virgen María. Vemos ahí que existen estas dos fiestas, la Natividad de la Virgen María y a su vez la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Ambos nacen de una tradición, pero a su vez están complementados o descritos en documentos apócrifos. Estos documentos no tienen contenido herético, pero nos hablan acerca de la Virgen María. Entonces, estaré colocando también por acá el evangelio al cual hago referencia. La segunda característica es el tema del tiempo. Los evangelios canónicos que están en la Biblia fueron escritos durante el siglo I. Los libros apócrifos, tanto los heréticos o los no heréticos, fueron escritos mucho tiempo después, a finales del siglo II, durante el siglo III, a partir incluso del siglo V, y fueron tomados por algunas comunidades cristianas, por algunas iglesias locales, como textos inspirados o fueron útiles de alguna u otra manera dentro de la liturgia cristiana. Otra característica de los evangelios apócrifos heréticos, los gnósticos, evangelios gnósticos, para ser más exacto, es que de una u otra manera buscan rechazar la institucionalidad de la iglesia. Juzgan o rechazan a los obispos, a los pastores, a los presbíteros, a los diáconos, al sacerdocio. Por ejemplo, el evangelio de Judas Iscariote rechaza la Eucaristía, hace una especie de burla en torno a la última cena, y hace ver a los apóstoles como gente inculta o despistada. Por otra parte, también el evangelio de Judas Iscariote
en una parte muy específica donde los apóstoles tienen una especie de revelación. Son representados como que ellos, los apóstoles y los sucesores de ellos, harán mucho daño a los fieles, ¿no? Entonces los evangelios gnósticos buscan desprestigiar, rechazar, alejarse de la jerarquía de la iglesia, de la institucionalidad de la iglesia, para que vean que los gnósticos fueron o fueron cristianos, probablemente conocieron a la iglesia, conocieron a los obispos, se bautizaron, pero al recibir el evangelio lo mezclaron con otras cosas y empezaron a hacer su propia versión de Jesús, que naturalmente los obispos tuvieron que ponerle un alto, y de ahí pues empezaron a escribir los evangelios, ¿no? Como una especie de respuesta en contra de la iglesia católica, en contra de la jerarquía de la iglesia, en contra de los obispos. Otra característica también de los evangelios gnósticos es que rechazan el cuerpo y lo ven como algo negativo y malo. Para el cristianismo, el cuerpo que hemos recibido de Dios es algo importante, es algo bueno y necesario. Más aún, Dios se hace ser humano y acoge nuestra humanidad, nuestro cuerpo, nuestra mortalidad, para llevarnos a una experiencia más alta, ¿no? Jesús resucita con su divinidad, con su alma, con su cuerpo con el cual él nació. Entonces, para los evangelios apócrifos gnósticos, para los evangelios gnósticos, buscan como que rechazar el cuerpo. Incluso unos dicen que en la cruz Jesús, el verdadero Jesús, no murió, sino que fue sustituido por otro ser humano que se autodenominó Jesús, y que por el poder del primer Jesús pues podía hacer milagros y cosas extraordinarias, pero en el momento de la crucifixión el Jesús, el Hijo de Dios, ascendió a los cielos y el otro Jesús fue crucificado, ¿no? Entonces rechazan el cuerpo, rechazan la idea de que Dios se haga ser humano y que ese ser humano nos salve a través de un sacrificio tan brutal como fue la cruz, ¿no? Rechazan, en ese sentido también rechazan el sacrificio de Jesús, ¿no? Para ellos la salvación tiene que ver más como una especie de aceptar a un Jesús que nos da la gracia sin un sacrificio, ¿no? Y nosotros los cristianos creemos y sabemos que la salvación nos viene por el único sacrificio que ha hecho Jesús en la cruz. Con su sangre somos redimidos. Para los gnósticos no es así. Lo que redime o lo que salva es el conocer más, en conocer los misterios, en conocer las cosas de Dios, más no reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz. Los evangelios gnósticos también, otra característica es que exponen una realidad o un Jesús que tanto en su proceder como en sus palabras, tiene una distancia muy separada con los libros canónicos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes pueden ver el video que colgué del Evangelio de la infancia de Jesús, que lo dejaré por acá, expone a un niño Jesús iracundo, vengativo, que castiga, que se enoja rápido, que es vengativo, y que aunque lo reconocen como Dios, pero es un niño como que no le permiten al niño Jesús en su versión vivir su experiencia como ser humano. Una vez más, los evangelios gnósticos rechazan la experiencia de la humanidad. Entonces crean un Jesús que es muy opuesto al que conocemos en los evangelios, ¿no? Un Jesús que es misericordioso, un Jesús que perdona, un Jesús que hace milagros como signos para buscar la salvación y la conversión. En los evangelios gnósticos, cuando se habla de milagros, la finalidad está en exponer el poder de un Dios, y que lo expone solo por gusto o por una especie de vanagloria de ser Dios y que tiene poder, pero no deja un mensaje o una reflexión o una conversión. En los evangelios gnósticos, Jesús opera milagros,
pero no le interesa la conversión, o lo deja en un segundo plano, ¿no? Esa es otra diferencia también. Así que amigos, les dejo estas características para que puedan conocer y diferenciar los contenidos, la idiosincrasia, el pensamiento de los evangelios gnósticos, a diferencia de los evangelios canónicos que tenemos en la Biblia. Gracias por su atención, paz y bien.